jalisciense ilustre, don Efraín González Luna, un hombre de una inteligencia verdaderamente asombrosa. González Luna nace en 1898 en Autlán de Navarro, Jalisco. Es hijo de una familia de clase media, comerciantes. Su madre se llamaba Rosario Luna y era precisamente de Autlán, y su padre era Mauro González y él era alteño. Por ahí de 1911, 1912 emigran a Guadalajara por la Revolución. Y ahí empezó sus estudios, los estudios de enseñanza médica en el Instituto San José, que era de los jesuitas. Comienza a estudiar Derecho en la Universidad de Guadalajara. Todavía no era la Universidad de Guadalajara, era la Escuela Libre de Jurisprudencia. Y ya en 1920 se recibió como abogado. Él encabezó uno de los despachos más importantes de la ciudad de Guadalajara. Fue la profesión de la cual vivió toda la vida y con la cual se mantuvo a la familia, etc. Y después se encuentra con el problema de la Guerra Cristera. Que a él lo marca profundamente porque le hace reflexionar sobre los grandes problemas de su tiempo. Digamos, su trayectoria católica, muy amigo de Anacleto González Flores, protegió a muchos cristeros y yo considero personalmente que fue algo que lo marcó profundamente. A partir de la gran influencia filosófica que tiene, comienza a pensar a México como un problema. González Luna era un hombre de una profundidad filosófica importante. Conoció personalmente a un filósofo que fue una fuente de inspiración para él, Jacques Maritain, un filósofo neotomista de una enorme relevancia para el siglo XX. Maritain habló absolutamente de todos los temas filosóficos posibles por hablar, desde cosmología, lógica, ética, metafísica, estética. Que él reinterpreta para las condiciones mexicanas. Una de las características de Efraín González Luna era su tremenda cultura y su enorme biblioteca. Muy a la vanguardia, él recibía de primera mano en idioma francés o en idioma inglés las obras que hacían los pensadores católicos. Además de ser abogado, tenía una inclinación muy fuerte hacia la literatura. Llegó a escribir poemas. La primera edición mexicana que tuvimos de la Anunciación a María de Paul Claudel y de su Via Crucis son traducciones de Efraín González Luna. Por esa traducción le dieron las palmas académicas. Un gran premio en Francia. Publicaba en Guadalajara, en Bandera de Provincias, en Onda, en diferentes revistas literarias, con Agustín Yáñez, con Alfonso Junco, con Méndez Plancarte, es decir, intelectuales y escritores de la época. Todos los miércoles nos llevaba por la tarde a una librería aquí en Guadalajara de un señor español, don Leopoldo Font, y nos decía, cada quien coja el libro que quiera. Él se ponía a platicar con don Leopoldo de las nuevas ediciones, de los nuevos libros, etc. Y nosotros deambulábamos por el área de niños y salíamos siempre con 1 o 2 libros. Pues sí, localizado en Guadalajara, pero con perspectiva mundial. Sigue su recorrido como intelectual, como abogado, como padre de familia. Si logró ser lo que fue, yo creo que fue también mucho gracias a mi abuela, y si mi abuela logró ser, porque también fue un mujerón, fue gracias a él. Siempre la puso al centro de todo. Mi familia, o mi esposa y mis hijos, son mi fuerza de gravitación y mis alas, mi tarea y mi premio. Sin la familia que tuve y la familia que tengo, ni obra ni operario hubieran sido posibles. A finales de 1937 conoce a Manuel Gómez Morín. Víctor Rendón, un amigo común, los puso en contacto cuando Gómez Morín era rector de la Universidad Nacional. Un encuentro fecundo desde el inicio. Cuando Gómez Morín recibe una andanada de críticas, porque cuando fue rector de la Universidad Nacional de México se había confesado católico, González Luna le escribe una carta donde le habla acerca de la importancia de su labor al frente de la universidad y habla acerca de su labor como redentor y de cómo las críticas llegan a todos aquellos que son como redentores. Llega Manuel Gómez Morín a Guadalajara a invitarlo a participar en su proyecto de fundación de un partido político.
se influyeron tanto ellos dos. Don Manuel adquirió muchísima sensibilidad de la forma en la que don Efraín veía los problemas desde una perspectiva muy doctrinal. La correspondencia es vastísima. Hay que tener en cuenta que se escribían prácticamente diario. La enorme amistad que Manuel Gómez Morín bautizó como una amistad sin sombras, porque hubo una gran compenetración en el pensamiento de ellos. En una misma carta te podías encontrar vida familiar, vida política, vida profesional. Comentaban don Manuel y mi abuelo en sus cartas lecturas inclusive de Winnie the Pooh, para que te des una idea del gusto y de la frescura también en la lectura. Lo que sucede con ellos dos es algo así como encontrarse almas gemelas, ¿no? Porque son muy diferentes en muchos aspectos que son complementarios, pero también en lo fundamental están de acuerdo. Entre ellos, la relación era de hermanos. Mi abuelo, don Efraín, era una persona sumamente modesta y discreta y con una autocrítica feroz. Entonces, lo que él escribía o los discursos que él daba, convencido y bien hechos, cuando le proponían publicarlos, pensaba que no valían lo suficiente para publicarlos. La parte que recibe don Efraín, pues es la parte política. O sea, en ocasiones Gómez Morín es quien le dice, oye, no te guardes eso. Lo invitaba a seguir publicando y a seguir escribiendo, porque lo que él escribía era sumamente claro, de gran profundidad. Y eso los lleva a profundizar en un proyecto doctrinal de largo aliento, de largo alcance. Estas cartas reflejan una parte de la historia de México, no es solo del partido. Y en parte estas perspectivas ayudan mucho a separar lo nacional de lo católico. Él siempre le apostó a un partido no confesional que estaba abierto a todos los hombres de buena voluntad, aunque no fueran católicos. Y eso en parte viene por esta formación de don Efraín, muy ignaciana, de aplicar el discernimiento también a la política, de darte cuenta de que no puedes ver las cosas en blanco y negro, y más cuando intentas gobernar para todos los mexicanos, que es una de las premisas fundamentales de Acción Nacional. Cuando don Manuel, por ejemplo, estaba muy desilusionado en momentos críticos del partido, que estaba muy debilitado el partido, había crisis, decía, una chispa puede encender un incendio y vamos a seguir luchando por el partido. Ambos en ese sentido son mancuerna, pero don Efraín tiene más atención o más cuidado en reflexionar la política más allá del momento inmediato. Que había que ir sembrando esperanza para luego recoger victoria. Don Efraín pone al servicio de México pues lo mejor de él, que es su pluma, sus ideas, y aunque va a resistir mucho para ser candidato, pues va a aceptar un poco a regañadientes, porque la militancia lo elige. Don Manuel propone que sea Efraín González Luna el candidato presidencial. Yo conozco un mexicano ejemplar y propongo a don Efraín González Luna como nuestro candidato presidencial. Y él la primera vez dijo, no soy yo la persona adecuada, declino, prefiero ser soldado raso. González Luna era el filósofo del partido. El gran ideólogo de Acción Nacional. Estructura el ideario panista. Le seguimos porque estamos convencidos de que él puede decir mejor aquello que ya pensamos. Decían que era el mejor orador del partido y de México inclusive. Se da cuenta de que lo que tiene no lo puede guardar y de que la propia circunstancia histórica y política que está viviendo México lo llama a hacer algo. Hay que ser trigo de prueba en el molino de la historia, para otros la harina y el pan. Una campaña presidencial muy compleja, recorre el país. Una campaña bajo los métodos viejos del régimen, encarcelar panistas. A los que eran servidores públicos los amenazaban con el despido. A los empresarios les tornaban sus negocios. Y ante esa maquinaria tiene que enfrentarse don Efraín González Luna y el Partido Acción Nacional. Efraín González Luna fue el primer candidato presidencial de la historia del PAN. Y vivió esa decisión como un sacrificio, seguramente consciente, pero al mismo tiempo la campaña le dio mucho a él. Él reconoció que aprendió mucho, que conoció muy de cerca realidades mexicanas. Una lucha que no estaba enfocada en obtener cargos, sino en ser congruentes, en ser verdaderamente
mexicanos ejemplares. Habla de la patria como la casa grande y amada de todos. El legado de don Efraín González Luna también es absolutamente significativo. No solamente está su obra Humanismo Político, sus obras completas, sus escritos de la Nación. Pero Humanismo Político es una obra muy relevante porque sintetiza su pensamiento político. El reconocimiento de la eminente dignidad de la persona humana. Se llega al poder y se hace acción política, se pone al centro al ser humano y se busca siempre el bien común. Nos salvamos todos juntos. Es una técnica de salvación. Por eso es la importancia del bien común como fin del Estado y segundo, el bien común como justificación de la autoridad. Nosotros teníamos un vecino cuyo papá era diputado del PRI. Jugaba mucho con mi hermano, en mi casa podía entrar él con toda tranquilidad. Y alguna vez llegó a casa de mis abuelos. Uno de mis primos lo vio y le dijo: aquí no vas a entrar porque aquí no entran los del PRI. Y mi abuelito lo escuchó. Entonces se acercó con él, con este chico, lo tomó de la mano y le dijo: pasa, esta es tu casa. Aquí no hay sectarismos, aquí no hay banderas ni etiquetas. Aquí entra todo mundo a esta casa. Es que nunca hacía sentir a nadie menos ni tonto. Y siempre como alentando, invitándonos a la curiosidad, a que nos acercáramos a la naturaleza, a las personas. Era un hombre grandote, pero era una persona como abuelo muy tierno. Le gustaba, por ejemplo, desde tirar patitos en la laguna y nos enseñó a tirar, hasta hacíamos excursiones al cerro, montaba, le gustaba irse a tirar con algunos amigos al cerro. Su capacidad intelectual, su compromiso moral y político y social con México, sí te puedo decir como familia que fue un legado que nos dejó a todos. No en vano, Efraín, su hijo, siguió en la política. A don Efraín González Morfí. El proyecto político, filosófico más refinado que ha tenido Acción Nacional. Y en parte es pues por esto que su padre va a cuidar desde niño en su formación. Acérquense a conocer a una persona que fue un gran tipo, una calidad humana. Y son el modelo a partir del cual Acción Nacional puede siempre inspirarse para pensar cuál sería el ideal de un buen militante panista. Apuesta por todo aquello que integra, une, consolida y le da cohesión a la sociedad. Esto es lo que distingue al PAN de todos los partidos. Primero, ser doctrinario. Los otros partidos son ideológicos. La ideología es diferente a la doctrina. La ideología es algo que yo puedo mover a mi antojo, cambiar. Mis ideologías cambian, las ideologías cambian. La doctrina es eterna. Son realidades permanentes, que el objetivo superior es México. No ganar elecciones, sino México y sobre todo la nación. Somos trigo en el molino de la historia y para otros será el pan.